nos queda 2 raíz de 5, ¿sí? Más 10. Acuérdense que este menos 4 divide a los dos términos que están arriba. Entonces, directamente lo distribuimos con los dos términos que de arriba. Sería 2 raíz de 5, ¿sí? Dividido menos 4. En el de arriba nos queda más 10, ¿sí? Dividido menos 4. Esos dos los pueden simplificar. Fíjense si acá simplifican el 1 con el 2 con el 4, me queda menos un medio. Y el 10 con el 5, ¿cuánto nos queda ahí? El 10 con el 4. Si simplifico el 10 con el 4, ¿cuánto me queda? 5 medios. Perfecto. 5 y menos 2. Perfecto. Y abajo nos queda el menos 2, ¿sí? Entonces, ahí directamente el 5 y el menos 2. A ver si lo paso. Uy, son muy grandes las letras al principio. Un segundo. Ahora que voy a admitir a 2 y ya está. Si ven acá, nos va a quedar menos un medio raíz de 5, menos 5 medios. A ver, estoy viendo la opción para poder borrarlo. Sí. Entonces acá, fíjense que pasando el limpio nos queda menos un medio raíz de 5 menos, ¿cuánto les queda? Del otro nos quedaba 5 medios, la simplificación del 10 con el Profe, 4. se le salió la pantalla compartida. ¿Se te salió o no? Ahora sí, ¿eh? Se Se te salió. acaba de salir la pantalla. Oh, la tecnología no. Ay, ahí, ahora, queda menos un No, medio se ve raíz de, todavía. Todavía no se ¿eh? ve. Menos un medio raíz de 5 menos 5 medios. No se ve, profe, no se ve. No te puedo creer. Y a mí Dejá, si no querés lo sé comparto yo o no, no diramos. Dale, por favor, Dale. no sé qué pasa ahí. Dale. Comparto directamente. Denme un segundito. Ahí está. Acá que les comparto las pantallas. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. El tema de la evaluación. ¿Cómo es el recuperatorio? ¿El recuperatorio? Ahí te cuento. Claro, porque viste que tenemos una evaluación que es semana 1, semana 2 y función lineal. Sí, Y la segunda evaluación sería función cuadrática más semana 5 y semana 6. sí. Sería, mirá, te cuento. Les cuento a ¿Y todos en el realidad. recuperatorio cómo sería? El recuperatorio, hay un solo recuperatorio final, ¿sí? Se tomó primero la evaluación que fue el lunes, ¿sí? La otra evaluación va a ser el otro lunes, no este, ¿sí? El que viene, el otro, ¿está Sí, bien? Fuera de las semanas, ¿sí? Pues recuerden que la semana que viene terminamos, ¿o no? El sí. lunes, el lunes próximo, ¿sí? Este no, el otro, va a ser la evaluación. Y por último, el viernes, ¿sí? Vamos a tener el recuperatorio final. ¿Está bien? Ya, el recuperatorio final vendría a ser un integrador, digamos, de las dos De la- evaluaciones. Exactamente, sí, sí. Ah, dale, perfecto. Pero al Y que... suponen en el caso de que aprobemos semana 1, o sea, la primera evaluación y desaprobemos la segunda evaluación, Sí, igual tenemos que hacer el recuperatorio o no. claro, pero depende con la nota. Por ejemplo, si vos te sacaste un 10 en la semana 2, en la evaluación número 2, ¿sí? Y no sé, te sacaste un 5 o un 4, ¿sí? Ahí, ¿qué Sí, tendrías? 14, ¿sí? Dividido 2, ¿qué te da? claro, 7. 7. Entonces no tenés que ir al recuperatorio. ¿Está bien? Ah, está perfecto, profe. Es el Era una promedio duda más que nada de las dos. para poder tener.
¿Sí? Duda, ¿viste? Era más que nada por eso. Perfecto. Entonces, ¿cuándo es la evaluación siguiente, profe? El lunes, ya les digo, el lunes 8, si no me equivoco. ¿Puede ser? A Está ver. bien. Lunes 8, que sería ya fuera de la semana. ¿Está bien? Porque nosotros terminamos la semana que Profe, viene. Sí. profe, ¿qué pasa si no probamos? Igual, si no llegan a probar, después durante el año tienen otras opciones. ¿Está bien? Yo creo que les pedía, si no me Ah, equivoco, hasta mitad de año creo que pueden aprobar matemática. Pues les pedía cuando ustedes, no sé, quieren rendir algún final, les pide el preuniversitario. ¿Está bien? ok. Así que, igual eso más lo sabe Virginia, ¿sí? ¿Está bien? Está, Virginia. Sí, Brandon. Brandon me levantó la mano. Profe, Decime. sí, profe, si desaprobamos su materia, ¿vamos a la universidad y después podemos rendirla o Sí. no vamos? No. Sí, sí, pueden. Pueden acceder igual, pero en algún momento la tienen que rendir. ¿Sí? Ah, buenísimo. ¿Está Gracias. bien? Igual la idea que les conviene aprobarla ahora, entonces durante el año ya está, se la sacan de encima. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno. Justo tengo este. Ahí está. Denme un segundito. Vamos a hacer una cosa. Para no perder un poco de tiempo, la evaluación se la subimos en el foro. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Bueno, Y Sí, vamos a perfecto, empezar con la profe. teoría, entonces pues nos queda esta semana de la quinta, ¿sí? Como ustedes pueden ver, subí los videos. No sé si los pudieron ver. ¿Lo vieron o no? No, yo no, no. no Sí, lo. me sacaron las notificaciones. Como 3 o 4 videos subí. Perfecto. Así que, bueno, todos pueden ver la pantalla acá. Sí, La Sí. semana número Sí, 5 de perfecto. geometría. ¿Sí? Esto sí. se lo subí en el campus. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la parte de geometría. ¿Sí? Tenemos las nociones básicas de la geometría. La geometría del griego geo-tierra y metría-medida es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, polinomios que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos y poliedros. ¿Han visto geometría en la escuela? ¿O en algún curso? ¿Algo que se acuerden? Poco y Sí, en la nada, profe. escuela. Poco y nada. Igual, la geometría para mí es una de las ramas más importantes, ¿sí? Porque se utiliza en todo, ¿o no? Y ¿Sí, para Leo? dibujo técnico usas mucho eso. Para Dibujo dibujo técnico. técnico, exactamente. Después tenemos lo siguiente. Euclides, en griego Eucleides, fue un matemático y geómetra griego, ¿sí? Bueno, que se lo conoce como el padre de la geometría, en matemática el espacio euclidio es un tipo de espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides de la geometría, la recta real, el plano euclidio y el espacio tridimensional de la geometría. ¿Sí? O sea, acá les explica un poco de la historia, ¿sí? Que yo creo que es importante, pero vamos al grano, ¿sí? Estas son las figuras geométricas, ¿sí? Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son puntos, ¿sí? Y las figuras geométricas son el objeto de estudio de la geometría. Acá pueden ver, ¿sí? Tenemos el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono. Que estas son figuras conocidas. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. No. Y bueno, acá les dice, por ejemplo, Una consulta. sí, ¿Qué es los vértices? los vértices son estos, ¿sí? Donde se pliega cada, ¿sí? Cada lado, ¿está bien? Está. Las aristas, en realidad. Estas son Ajá, aristas, sí. ¿sí? Estos son los vértices. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 vértices. ¿Lo ven acá? 1, 2 y 3. ¿Sí? El cuadrilátero, ¿cuánto tiene? 4. 4. El pentágono, sí, o sea que tiene 5 lados, ¿sí? Y 5 vértices, ¿sí? Y el hexágono tiene
6 lados. 6. 6 El lados. pentágono dice Profe. 4 vértices. ¿Cómo? El Dice pentágono cuatro dice dice pentágono, 4 por error. vértices. El Sí, eso. pentágono. No te entiendo. Abajo Que dice dice 4 cuatro vértices. Ah, sí, tiene un error acá. Sí, no lo había visto. Tiene 1, 2, por ahí venía 5. mi duda. Está bien. Error de escritura. Error de escritura ahí, sí. Después, bueno, tenemos la clasificación de los triángulos, ¿sí? Tenemos por lados, tenemos el escaleno, ¿sí? Que tiene 3 lados desiguales. El isósceles, que tiene 2 lados iguales. Y el equilátero, que tiene 3 lados iguales. ¿Está bien? Y después tenemos por los ángulos. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Esto los han visto o no? Sí. 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 Capaz que hay que hacerle un refresco de memoria, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto lo siguiente, por ejemplo, el rectángulo, ¿sí? Este es el más utilizado para Pitágoras, ¿sí? El rectángulo tiene un ángulo Sí. recto. ¿Qué quiere decir que tiene un ángulo recto? Que tiene un ángulo de 90 grados. Es de ángulo de 90 grados. Exactamente. Tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Y el acutángulo? ¿Qué Tiene quiere los decir 3 que ángulos tenga agudos, Eh, menores a 90. menores a 90? Exactamente. 90. ¿Y obtusángulo? 2 ángulos agudos y un obtuso. Pero agudo. Exactamente. El obtuso, ¿recuerdan cuánto vale? 180. Más de 90 grados. ¿Más de 90 y qué? Y Porque menos no de puede ser, 180. Pues si si no es sería llano. 180, ¿cómo? Que es menor de 180 porque si no sería llano. Exactamente. ¿Eso se acuerda más o menos? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Capaz que hay que refrescar un poquito, ¿sí? Después acá tenemos la clasificación de triángulos, ¿sí? De todo. Tenemos cuadriláteros, ¿sí? Que se dividen en paralelogramos, ¿sí? En trapecios y en trapezoides, ¿sí? Acá tenemos 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Este es el cuadrado. ¿Está bien? Quiere decir que son, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son paralelogramos? Que tienen 2 pares de lados y que tienen Y que ambos, ¿qué los son? mismos ángulos y los 2 pares son iguales. Son Los lados paralelos, son iguales. ¿sí? Que los Exactamente. ángulos son iguales. Y los ángulos son iguales, exactamente. Son propiedades en realidad, ¿sí? Que tienen estos tipos de paralelogramos, ¿sí? Después tenemos el rectángulo, que es conocido, ¿sí? El rombo y el romboide, ¿sí? Y después tenemos, bueno, dentro de los trapecios tenemos el trapecio rectángulo, ¿sí? El trapecio isósceles y el trapecio escaleno, ¿sí? Este cuadrito igual lo pueden tener, ¿sí? Después lo miran con mayor atención. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Noé, ¿querías decir algo? No, estoy contestando acá en el chat. Dale. ¿Y cómo sería el trapezoide, profe? Acá justo no hay. Ahora les voy a mostrar uno. ¿Dale? Ahí les busco. Ahí les muestro. Después tenemos los elementos de la circunferencia, ¿sí? ¿Han visto circunferencia alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Y el radio. El Y, radio. Sí. ¿Se acuerdan que estuvimos Sí. trabajando Sí. con pi? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Que yo les expliqué en una clase de dónde salía el pi. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, yo no estaba en esa clase. Creo que una de las primeras clases, por poner en la clase 1, me parece que fue. 1 o 2. ¿Sí? Bueno, Ah, no. acá tenemos lo siguiente. Entramos más tarde. ¿Sí? Circunferencia y el círculo, ¿sí? La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están en la misma distancia del centro, ¿sí? Y está compuesta por todos estos elementos, ¿sí? El arco de la circunferencia, la cuerda, el radio, el diámetro, que recuerden el diámetro, ¿qué es? 2 veces ¿quién? El radio. Sí. El radio. 2 veces el El radio, radio. ¿sí? Yo tengo el radio acá, ¿sí?
Y si extiendo, es el diámetro, ¿sí? Y después tenemos la semicircunferencia, ¿sí? Y el centro, por cierto. Y después lo mismo acá, ¿sí? Arco, cuerda, ¿sí? Radio, diámetro, centro y semicírculo. Que el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior, ¿sí? A ver. Profe, yo no entendí la diferencia. Acá la tenemos. Que una es una línea curva y cerrada y plana, ¿sí? Igual de esto, ahora les voy a mostrar bien cuáles ambas diferencias, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Sigo y a lo último vemos todo. ¿Les parece? Bueno. Sí. ¿Sí? Quiero avanzar un poco con la teoría y después, bueno, las preguntas las vamos haciendo después y las voy contestando, ¿sí? Una por una. ¿Está bien? Bueno. Después tenemos el perímetro, ¿sí? O longitud y área, ¿sí? Que el perímetro, ¿se acuerdan qué era? Antes de que lo diga. Por suma de todos los lados. ejemplo, en el círculo la circunferencia sería el perímetro, sería todo lo que bordea. Por ejemplo, vamos atrás. A ver. Dame 2 segundos. ¿Sí? Ahí está. ¿No sería la suma de los lados del perímetro? El perímetro es la suma de los lados. Pero acá, ¿el perímetro cuál sería? Todo el borde. Toda la circunferencia. Alrededor. ¿Está bien? Sí. Después. Pi por radio sobre 2. Claro, ahí después vemos cada fórmula, ¿sí? Y después, el área, ¿sí? ¿Qué sería el área? Por ejemplo, en este caso acá. El área, lo de adentro. La parte de adentro sería, ¿sí? ¿Está bien? Que está dentro de la figura. Exactamente. Recordemos que una figura, ¿sí? Base No por un cuerpo, altura. ¿sí? Recuerden que es muy diferente tener una figura a un cuerpo. Porque un cuerpo, ¿qué tiene? 3 dimensiones. 3 dimensiones. O sea que tiene un volumen. ¿Está bien? Después tenemos lo siguiente. Bueno, que el perímetro de un polígono, ¿sí? Es la suma de las longitudes de sus lados, ¿sí? En una circunferencia, el perímetro se llama longitud. La longitud de una circunferencia es, la longitud es igual a 2pi por el radio, ¿sí? Donde r es el radio de la circunferencia y pi vale 3,14, aproximadamente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Después, el área de una figura es la cantidad de la superficie que encierra sus límites, ¿sí? Y la superficie es el conjunto de puntos que encierra su contorno, ¿sí? Y el área es el valor numérico que mide cuánta superficie. Acá hay varias preguntas, ¿sí? Que los vamos a ir saldando después, porque muchos se confunden, ¿sí? Acá tenemos, no sé si lo pueden ver todos, porque acá justo tengo un cuadrito. Tenemos las diferentes figuras, ¿sí? Y sus perímetros y el área, ¿está bien? Por ejemplo, el triángulo, ¿sí? El perímetro es la suma de ¿qué? De los 3 lados. De suma de los lados. A, B y C. A, B y C, de los 3 lados, ¿sí? Y el área es base, ¿sí? Por la altura. Base por altura sobre 2. Dividido 2. ¿Está bien? ¿Por qué sale de acá? Sí. Por ejemplo, si ustedes extienden, ponen un triangulito acá, ¿qué se les forma? O si ponen el triángulo acá. Profe, que Si yo hago el triángulo. Otro ¿sí? cuadrado. Ahí un cuadrado. Claro, se formaría un cuadrado. Y yo sé que el cuadrado, ¿qué era? Lado por lado. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Es decir, que el área es la mitad. ¿Está bien? Por eso sale acá. Área es base por altura dividido 2. Pasa lo mismo con el... ¿Cómo? No te entiendo. Que con el rectángulo, ¿no? Exactamente. Pasa lo mismo. Sí. Si yo lo divido, lo ven acá. Lo divido, ¿sí? Ustedes saben que el rectángulo, ¿sí? El perímetro es 2 veces ¿quién? A más 2 veces B. O puede ser la suma de A más B más A más B. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y su área es
base por la altura. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Gracias Sí, el silencio. Y después tenemos, bueno, el paralelogramo, ¿sí? Y el rombo, ¿sí? Que están dadas por esas fórmulas, ¿sí? Igual estos cuadritos, si quieren, los pueden tener. ¿Está bien? Después, bueno, tenemos el trapecio isósceles, ¿sí? La circunferencia del círculo, el triángulo equilátero, ¿sí? Y el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Tenemos todos los siguientes, ¿sí? Esto lo pueden ir viendo porque están todos en el campus, ¿sí? Y tenemos el polígono regular. Que el polígono regular, ¿a qué se refiere? Con que algo es regular. ¿Se acordaban o no? El que más o menos normal, ¿o cómo? Que los ¿El que lados todos sus lados son iguales? Que todos sus son lados iguales. y ángulos son iguales. ¿Está bien? Sí. Y está dada por esta fórmula, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de los cuerpos geométricos, ¿sí? Yo quiero avanzar un poco y después nos dedicamos todo a la práctica, ¿les parece? Bueno. ¿Sí? Dale. Los cuerpos geométricos, ¿sí? Se denominan cuerpos geométricos a aquellos elementos que existen, ¿sí? En la realidad o pueden conseguirse mentalmente. Están compuestos por figuras geométricas y ocupan un volumen en el espacio representado las tres dimensiones de alto, ancho y largo. Por ejemplo, ¿qué conocen como cuerpos geométricos? Una esfera. Una esfera, un cubo, un prisma, exactamente. ¿Sí? Esos son los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Que están ¿En la tercera dimensión? en tres dimensiones. En la tercera dimensión. Es decir, que puedo meter algo adentro. ¿Queda claro? Que tienen un volumen. ¿Sí? Por ejemplo, en ellos encontramos la clasificación, ¿sí? En los poliedros, ¿sí? Que quiere decir muchos, hiedros, base, ¿sí? O caras, quiere decir muchas caras, ¿sí? O cuerpos planos, ¿sí? Compuestos exclusivamente por figuras geométricas planas. Por ejemplo, el cubo, que hablábamos recién, ¿sí? Todos conocen el cubo, ¿no? Sí. Sí. Y después los cuerpos redondos, que son compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas, o por ejemplo el cilindro, la esfera o el cono, ¿sí? Y acá tenemos todos, ¿sí? Tenemos los poliedros regulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir regulares? Lo dijimos recién. Que todos Que los tenían lados los son iguales. mismos radios, son iguales. Sí. Los ángulos y los lados. Exactamente. Tenemos el cubo, el tetraedro, ¿sí? El octaedro, ¿sí? Lástima que no los puedo mostrar bien, no tengo la caja, ¿sí? Si no les mostraba todos, ¿sí? Los poliedros irregulares, ¿sí? Tenemos prisma de base cuadrada, prisma inclinado y pirámide recta, ¿sí? Está mal acá, ¿sí? Se me fue, ahí está. Cuerpos redondos, hablamos del cilindro, el cono y la semisfera, ¿sí? Y como observación, las líneas que corresponden a los lados comunes de los diversos planos que componen los cuerpos geométricos se denominan aristas, ¿sí? Los poliedros regulares presentan todas las caras iguales, y los poliedros irregulares tienen caras que comprenden más de un tipo de figuras planas. No se trata de que todas ellas sean distintas. Por ejemplo, una piedra preciosa. No sé si la han conocido. Es una piedra, ¿viste? Y acá, bueno, tenemos un resumen que nos muestra el cuadro, ¿sí? De todos los cuerpos, ¿sí? Tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro y cosaedro, ¿sí? Hoy estoy medio acelerado porque corregí un montón, chicos y chicas. ¿Está bien? A pleno. A pleno, sí, quería terminar así, todos tenían su nota. Llevó varias horas igual. ¿Está bien hasta ahí o no? Sí. Sí. Entré un poquito tarde. Al principio de la clase hablaron sobre la evaluación. ¿Hicieron algún Vamos a hablar un ejercicio poco o algo? Sí, hicimos uno, pero
después vamos a compartirlo en el campus, ¿sí? Porque si no vamos a perder un poquito de clase, ¿se entiende? Ah, sí. Ponemos en el Bueno, campus todas las respuestas, ¿está bien? ¿Sí? Bueno. Sí. Después tenemos los volúmenes de los cuerpos geométricos, ¿sí? Que una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico. Es decir, que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su expresión matemática en magnitudes escalares, vectoriales y tensoriales, o su actividad en magnitudes extensivas e intensivas, ¿sí? No vamos a ver mucho de eso, ¿sí? Pero las nombra, ¿sí? O sea, solamente nosotros lo que vamos a hacer es en la práctica, ¿sí? Va a haber ejercicios de, por ejemplo, sacar el volumen, ¿sí? Sacar el radio, sacar, no sé, el perímetro de diferentes figuras, ¿sí? Y de cuerpos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, después tenemos lo que hablábamos recién, que el volumen es una magnitud escalar definida como una extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Las magnitudes escalares son aquellas expresadas por un número y las unidades utilizadas para su medida, ¿sí? No sé si se acuerdan del Simela, ¿sí? ¿Alguna vez? ¿Lo han escuchado o no? Sistema métrico legal argentino. Exactamente, ¿sí? Ahí tenemos el metro, ¿sí? El centímetro, el decímetro, ¿sí? Etcétera. ¿Está bien? Después tenemos la capacidad y el volumen son términos equivalentes, pero no iguales. La capacidad se refiere al volumen de un espacio vacío suficiente para contener a otras cosas. Y la unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, ¿sí? Para medir la capacidad se utiliza el litro y ambas se relacionan por la equivalencia. Un decímetro cúbico es igual a ¿qué? A un A un litro, ¿sí? Igual a ¿qué? A 0,001 metro cúbico, ¿sí? Igual a 1000 centímetros cúbicos. Esto se lo tienen que anotar, ¿está bien? Les doy un momento para que lo anoten. Sí. Hacemos una captura. Dale. Esto lo vamos a ver, ¿no, profe? Sí, sí. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos copiaron, chicos y chicas? ¿Sí? No, profe, espera un segundo. Dale. Noé, ¿te estás preparando para mostrarle la práctica un poco? Sí, 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 ahora Listo, profe. no sé qué tengo que hacer para que salga bien el tema de compartir pantalla, si no, no sé, salgo y vuelvo a entrar, no sé. Bueno. De última, apague su cámara, profe. Capaz que si la apagas, sí. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Y acá, bueno, tenemos las unidades de volumen, ¿sí? Tenemos los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Esto lo vamos a pasar un poquito, ¿sí? Y después tenemos algunos cuerpos geométricos, ¿sí? Que hablábamos hoy al principio. El cilindro, ¿sí? No voy a decir todo lo que es, ¿sí? Voy a ir nombrándolos, ¿está bien? El cilindro, la esfera y el cono, ¿sí? Tenemos más. Tenemos el cubo, el prisma, la pirámide, y acá nos muestra todos, ¿sí? Por ejemplo, el cilindro es esto, ¿sí? Nos saca el área y el volumen, ¿sí? El área total es 2pi por el radio por la altura más el radio, ¿está bien? Y el volumen, ¿qué sería? ¿Pi por qué? Pi por radio cuadrado. Por Al cuadrado por la altura. Por la altura. ¿Y la esfera? Altura. ¿Qué sería el área total de la esfera? 4 por pi por el radio al cuadrado. Por radio al cuadrado. Por ejemplo, esto es interesante. Tenemos el volumen, ¿no? De la esfera.
que el volumen es igual a 4/3 por el radio al cubo por pi. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero sacar el radio de una esfera, ¿qué haría ahí? Teniendo el volumen. Teniendo el volumen, exactamente. Y despejada de la fórmula ahí. Perfecto, El ¿qué haría pi, entonces? Pi Primero- 4/3 está multiplicando, pasa dividiendo. Y todo eso la raíz cúbica. Por ejemplo, Dividir el volumen por 4/3. 3. Perfecto. Por ejemplo, el 4/3, ¿cómo pasaría al otro lado? Como dijimos. Dividiendo, ¿o no? Sí. ¿Sí? O sea que nos quedaría... Con pi. Claro, con pi. Exactamente. Y después, por último, el 3. La raíz cúbica. La raíz cúbica. ¿Queda claro o no? No. ¿No? No Después lo entendí yo. explicar. Ahora lo explico. Espera que, por ejemplo, comparto pantalla. Así que, ¿querés compartir? Si no, vos no, y le mostrás. Bueno, dale. Si no salgo, porque no me deja compartir la otra pizarra. Porque justo como estoy grabando, no me deja. Andrés, Sí. ¿cuál tenía que compartir de...? A ver. No, mostrarle la esfera. Cómo se despeja el radio. ¿Sí? Ah, perfecto. La esfera. ¿Está bien? El volumen 4/3, sí. ¿Querés compartir? Dejo de compartir y... Dale. Vamos a borrar esto. El volumen es 4/3 pi por radio al cubo. ¿Sí? Todos estos dos están multiplicando al radio. Entonces, el 4/3 lo está multiplicando, va a pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar el 4/3 para el otro lado? Dividiendo. Perfecto. Y después el pi está multiplicando y también va a pasar dividiendo. ¿Sí? Y eso me va a quedar el radio al cubo. Acá lo que se puede hacer en esto, para no hacer tal vez tanto lío, lo que se podría hacer directamente es pasarlo al revés. Fíjense que el 3 está dividiendo acá, entonces pasaría multiplicando, y el 4 está multiplicando, entonces pasaría dividiendo, y nos evitamos tener que dar vuelta la fracción. ¿Sí? Y todo eso va a quedar dividido pi. Ahora, esta es potencia 3. ¿Cómo hacemos para despejarla y mandarla al otro lado? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo pasa esa potencia para el otro lado? Como raíz cúbica. Pasa como raíz cúbica. Entonces nos queda raíz cúbica y nos queda volumen por 3/4, ¿sí? Dividido pi. Y eso es igual al radio. Y ahí quedaría despejado el radio. ¿Sí? Esto sería la fórmula para despejar el radio. Tengan la mano porque hay un ejercicio que trabaja con esto. ¿Algo más, Andrés? Estaría eso. No, solamente creo que ya terminaba la... Ahí muestro, espera. Dame 2 segundos. Profe, una pregunta sencilla. La prueba que sigue, capaz que lo mencionó, yo no lo habré escuchado, ¿lleva solo la parte 4 o también entra la 3? Entra la parte 3, ¿sí? La parte de función cuadrática, ¿sí? Bien, muchas gracias. ¿Todos ven ahí, chicos y chicas? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, acá les muestra un poco de las fórmulas, ¿sí? Que esto lo pueden tener a mano, ¿sí? Y por último ya estaría todo, ¿sí? Creo que era el cubo, el prisma, la pirámide, ¿sí? Y ya estaríamos ahí.
¿Vamos a la práctica? Profe, Sí. en una evaluación presencial, ¿qué es lo que se puede llevar? ¿Cómo qué es lo que se puede llevar? Ah, ¿qué? A tu ¿Qué tipo pregunta. de anotaciones? La fórmula no me interesa o sea, que la tengan, o sea, no influye en nada. El tema es que sepan cómo calcular, ¿sí? O sea, ustedes pueden tener la fórmula, ¿sí? Pero si no saben qué hacer, ¿sí? ¿Me entienden? La fórmula la pueden Sí, tener, ¿sí? Pero por ejemplo yo les digo, no sé, pasen, capaz que se lo doy en metros, ¿sí? Y lo tienen que pasar a centímetros, ¿me entendés? Entonces, si vos utilizás la fórmula y no lo pasás a la medida, ¿sí? En común, ¿sí? Ahí vas a tener un problema, porque va a estar mal el ejercicio, ¿me entendés? sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Por eso tienen que tener en cuenta las unidades, ¿sí? ¿Está bien? Noé, si querés compartir, comparto los ejercicios y los vas haciendo, ¿dale? Dale, dale. Dale. A ver. ¿Todos logran ver la práctica? ¿Sí? Esta es la práctica número 5, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Primero dice hallar el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado, ¿sí? ¿Qué es lo que primero haríamos? Si yo tengo ese ejercicio. Un dibujo del triángulo. ¿Dibujo qué? ¿El triángulo? ¿Seguro? Con los 3 lados. Estamos hablando de un cuadrado, ¿sí? Noé, ¿querés Me refiero a un cuadrado que hacerlo? tiene 4 lados iguales, 3 por 4. Exactamente. El perímetro pase por altura, el área, perdón, pase El por área va a altura. ser por altura, ¿sí? Pero ahí lo vamos a hacer. Noé, ¿querés compartir? Dale. Dale. Dame un segundo que estoy borrando acá. Bueno, el primero, es un trámite el primero. Fíjense que dice que es un cuadrado y que tiene lado 3 metros. Entonces, ahí tenían hace ratito, le había comentado a Andrés cuál era la fórmula del perímetro. El perímetro era, como es un cuadrado, va a tener los 4 lados iguales. Entonces es directamente 4 por un lado. Entonces sería 4 por 3 metros. Como ya habían dicho, eso nos da 12 metros. Y el área es base por altura, o en este caso sería lado al cuadrado, porque es cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué multiplicaríamos directamente? 3 por 3. 3 por 3. Perfecto, pero son 3 metros. Metros cuadrados. Por 3 metros, ¿sí? Perfecto. Entonces, nos queda 9 metros al cuadrado. Recuerden que siempre el perímetro, ¿sí? El perímetro nos da la unidad sola, o sea, es metros, ¿sí? Está elevado a la 1. Y cuando calculamos el perímetro, estamos calculando el contorno, toda la orillita, toda la orilla, ¿sí? En el caso del área, estamos calculando todo el cuadrado, ¿sí? Y siempre nos queda el cuadrado. Bien. ¿Alguno se atreve a hacer el segundo? ¿O más o menos puede decir cuánto daría o cómo lo calculamos? ¿Que te lo dictemos, profe? Sí, el segundo igual es un cuadrado, o sea que es similar al que hicimos recién también. ¿Sí? ¿Alguien se atreve a hacer el segundo y nos dice el resultado? Si no, lo armamos de vuelta y vamos trabajando con el segundo y bueno, y después hacemos algún otro medio. Sería el perímetro calcular 11,3. Perfecto. Por 4. O Perfecto. 4 por 11,3. Daría 45,2. Bien. Entonces el perímetro va a ser 4 por 11,3. Acuérdense que siempre tienen que poner las unidades, ¿sí? En este caso estamos hablando de metros. Y eso les daba 45,2. Perfecto.
Y el área es 33,9. Bien, 45, metros, ¿sí? Y el área, fíjense No estaría que mal, chicos y chicas, que hagan la suma. O sea, si ustedes hacen 11,3, ¿sí? Más 11,3, más 11,3, más 11,3, es lo mismo. ¿Está bien? Pero Sí. es más fácil hacer 4 veces el lado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se toma como válido igual, profe, en el caso de que lo hagamos? Sí, sí, se toma como válido igual. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Sí. Lo que pasa directamente, si ya conocemos que los lados del cuadrado, como son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos? 4 por el lado directamente, ¿sí? Para no hacer 11,3 más 11,3 más 11, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Y el área les quedó 127.7? Sí, profesor. No, 33,9. 127,7. 127,69. Ah, perdón, Sí, lo lo sumé. redondeás y quedan 7. Claro. Queda 7. A ver, ahora, dame un segundo. Correcto. Bien, entonces seguiría 127, ¿Se te salió o no? ¿eh? Se te A había ver. salido la pantalla. ¿Y ahora? Ahí. Bien, nos queda 127,7. Bueno, en el caso del C también es lo mismo, ¿sí? Y en el D, te está hablando ya de un rectángulo. Vamos a trabajar con eso y si ya cualquier cosa vamos ya por el punto 2, ¿sí? Porque son todos muy, muy similares. En el 1D... Igual de todas maneras, yo he subido, chicos y chicas, al YouTube, ¿sí? Varios ejercicios hechos, ¿sí? No sé si lo podían ver. No, no lo vi. Dice semana 5 y ya los cargué, así que los pueden mirar si quieren. Hay uno del 1, ¿sí? Después hay varios. Profe, las respuestas no se subieron todavía, ¿no? No, hoy las subo, ¿sí? Ok. Porque habían unas respuestas que estaban mal, así que las arreglamos. En breve las estaré subiendo, ¿está bien? Andrés, justo el 1D fue el que subiste el video. Sí, mostrarle igual, no hay drama. Bueno, si no, hacemos directamente el otro, porque el D lo hizo lo hizo el profe. Vamos a hacer el E y listo, el D lo tiene, ya lo subió Andrés, así que para que no lo vean dos veces. Fíjense que es un rectángulo. Dice cuyos lados miden 4,5 y 7,9. 4,5 y 7,9. Ahí en este caso, también el perímetro en este caso no sería por 4 porque es un rectángulo. Va a tener este lado igual a este y este igual a este. La formulita, no sé si se acuerdan que podríamos hacer esto más esto más esto más esto, o si no, como tiene dos lados iguales, podríamos hacer el doble de un lado, ¿sí? Más el doble del otro lado, ¿sí? Sería 2 por 4,5 más 2 por 7,9. ¿Sí? ¿Cuántos les da esa cuenta? En esta nos ¿Cómo da sería, profe? 4,8. Perfecto. Entonces es el doble de 4,5 de un lado más el doble del otro lado. Si no, sumás 4,5 más 7,9 más 4,5 más 7,9. Pero para no estar sumando dos veces el mismo número, directamente lo multiplicas por 2. ¿Sí? Bien. Y el 7,9 por 2, ¿cuánto le quedó ahí?
Ya le pedí la calculadora. Yo lo diste directamente. 15,8 metros. 24,8. Sí, pero el 2 por 7,9. Ah, pensé que le ibas a poner una por... 2 por 7,9 es 15,8. Claro. Perfecto. Y entonces, esa es la suma de todo eso, nos queda 24,8. Y el área, ¿cómo sería el área? Que es Base casi por cero. altura, ¿no? Porque Es sería base por un altura. rectángulo. Perfecto, entonces es base por altura, sería 4,5. Bueno, la unidad, ¿cuál era? Metro, ¿sí? Por 7,9 metros, ¿sí? Recuerden 30. que en esta nos va a quedar al cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado. 35,5 metros cuadrados. Eso mismo. 35,5. Perfecto. Y eso nos da 35,5. Sí, profe. Bien. Igual, chicos y chicas, esta unidad es cortita. Vieron que ustedes pudieron ver que son más o menos 11 ejercicios, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Para cuándo deberían estar, profe? No, en realidad se terminaría el viernes, ¿sí? O sea, para el viernes más o menos tendrían que estar, ¿sí? Ok. Pero, ¿cómo? Bueno, Lo que tienen que tener en cuenta ahí, en estos ejercicios, son por fórmulas, ¿sí? Entonces, ustedes dibujan, ¿sí? Ponen la fórmula y ven qué tienen que sacar. ¿Queda claro? Profe, ¿esas fórmulas las pueden dejar en el foro? Sí, sí, están subidas. están en todo el material que subió Andrés, en los PDF, en todas las presentaciones. En las presentaciones de PDF están. Y en el material teórico igual están. Fíjense que el ejercicio 2 te da un triángulo equilátero y te pide que calcules el perímetro y el área. ¿Se ve acá? Fíjense que les muestra el triángulo equilátero y le muestra un lado vale 10, con el otro 10, y te muestra para que calcules la altura que necesitas en este caso para calcular la altura y poder sacar el perímetro. ¿Se acuerdan cómo es la formulita del perímetro? 3 por A. Sí, pero estoy hablando en el caso de, fíjense que en el 2A, ¿sí? En el 2A tienen un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Cómo tenía los lados un triángulo equilátero? Solo iguales y uno diferente. No, el Isósceles. equilátero son los tres lados igual. Entonces dice que Ah, tiene entonces está marcando solo la parte en medio, los 5 centímetros. Sí, solamente que marca esta parte del 5 centímetros. Entonces dice que esta vale 5 centímetros y esta vale 10 centímetros. Al hacer equilátero, este vale 10, 10 y este vale 10. O sea que el perímetro en este caso está re fácil, porque el perímetro sería 10 más 10 más 10, o si no, 3 por 10. ¿Sí? 3 por 10 centímetros. Entonces, en este caso nos quedaría 30 centímetros, es el perímetro. Ahora, yo no sé si se acuerdan de Pitágoras. Sí. Bueno, fíjense que acá necesitamos calcular la altura. Entonces vamos a tener que usar Pitágoras para poder calcular el área, porque fíjense que el área dice que es base por altura dividido sobre 2. Sobre 2. Hay que dividir el triángulo. Sí, hay que dividir el triángulo, por eso nos da como dato acá que es 5, entonces tenemos que analizar este triángulo, rectángulo, que tenemos 10 de hipotenusa y este lado vale 5. Entonces vamos a tener que usar Pitágoras.
¿sí? Acuérdense que Pitágoras decía que la hipotenusa, o sea, la hipotenusa, la vamos a usar una formulita, justo coincide con esta H acá. La vamos a llamar, le vamos a poner la formulita como se escribe. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, quiere decir, ahí vamos a ver. ¿Se acuerdan que Pitágoras decía, sí, que era 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 5 al cuadrado? Entonces sería 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense que tenemos que despejar esta h. ¿Sí? Ya podemos ir, si quieren podemos ir resolviendo, si no lo hacemos directamente. Vamos a resolver las cuentas. 10 al cuadrado es 100. H al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Perfecto. Tenemos que despejar la H. Este 25 está sumando. ¿Cómo lo vamos a pasar al otro lado? Restando. 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 Entonces sería 100 menos 25. 25. Bien. Y nos queda, eso es igual a h al cuadrado. 100 menos 25. 100 menos 25 nos da 75. Es igual a h. Y la h está al cuadrado. ¿Cómo hago para despejarla y mandarla al otro lado? ¿Cómo te quedaría esto? Como raíz. Pasarla en raíz. Como raíz. La pasamos como raíz. Entonces, raíz de 25 es igual a h. ¿Cuánto les da h entonces raíz de 25? El número. 6. Y 8,7. Bien, 8,7. Siempre usemos dos decimales, ¿sí? Así ya directamente usamos dos decimales. Entonces, la altura da 8,7. Recuerden que acá teníamos, ¿sí?, que es el área es base por altura dividido 2. La base, fíjense que toda la base, ¿cuánto mide la base si es un triángulo equilátero? Es todo esto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide toda la base? 8. No, la base mide 10, si es un triángulo equilátero, este lado mide 10, este lado mide 10 y este también mide 10. Entonces la base también es 10, ¿sí? La altura, recién la averiguamos y vimos que era 8,7. ¿Sí? Sí. Todo eso dividido 2. ¿Sí? Entonces nos queda 10. Nos queda 10 por 8,7. 43,5. No. Ah, yo. ¿Sí? Queda 43,5. Recuerden que si ustedes ponen hay que ir poniendo las unidades, en este caso el área acá nos va a quedar metros, quedan centímetros al cuadrado. ¿Sí? En este caso, para poder resolverlo teníamos que usar Pitágoras, y ya directamente averiguando la altura, la podemos resolver. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. En el 2B, ¿ustedes están viendo el práctico? ¿Lo tienen a mano o no? Sí, lo tengo a mano. Bien. En el 2B le pide que clasifique a los lados, a los triángulos. Pregunta, no es un segundo, ¿sí? ¿Todos tienen el práctico a mano? No. ¿No? Sí, no. Sí. ¿Quieren que los comparta un cachito para que vean más o menos por dónde vamos? Sí. ¿Sí? Dale. Ahí te comparto, Noé, dale. Dale.
Vamos por el 2. ¿Sí? ¿No te pensás cambiar? ¿Está bien? Cuando puedan dejar por baño libre. ¿Cuál querías hacer, Noé, ahora? Quería ver el 2. Hay uno que tiene el micrófono Sí, por la prendido. Hay uno que tiene música y no se escucha nada. Ahí está. A ver, uno interesante. Bueno, igual más o menos tienen que ir practicando, ¿sí? A ver. Vamos a elegir alguno. Este está bueno, el 7. No es. El 7. Creo que no lo hice en el video, ver. si no me equivoco. El Si 7. no me equivoco, no lo hice. No, ese no lo hice. ¿Querés También hacerte el ese? 10 también es interesante, el 10. Sí, el 7 no lo hice. No, hacete el 7 y alguno del 10. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Dale. Dejo de compartir. A ver. Fíjense que el 7 dice calcular el área total y el volumen de un cilindro de 8,1 centímetros de alto y 2,4 centímetros de radio de base. De radio de la base. A ver. Corro acá y ahí vamos a ver las fórmulas. Vayan buscando las fórmulas de área y cilindro y volumen de un cilindro. Así la analizamos. Sí, la del cilindro, el área total era 2 por pi por radio, más la altura y más radio. Sí, perfecto. Entonces, sería el área del cilindro es 2 por pi por radio, todo eso multiplicado por la altura más el radio. ¿Sí? Y el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Bueno, los datos del 7 son, el 7 dice, calcular el área total y el volumen de un cilindro. Dice que tiene 8,1 de alto. Si quiero comprar un pero también está caro. ¿Sí? 8,1 de alto, centímetros. Ahí. Hoy en mi primera clase hice una pack. 8,1 centímetros. Y dice que tiene un radio de 2,4. ¿Sí? Bueno, fíjense que tenemos que averiguar, tenemos que calcular directamente. Reemplazamos y calculamos. Fíjense que el área va a ser, en la fórmula del área tenemos 2 por pi por radio por h más r. Tenemos h como dato y tenemos r. Así que directamente tenemos que reemplazar nomás. ¿Sí? Hacemos 2 por... A pi directamente, tomémoslo como 3,14 directamente, porque si no son muchos los dígitos y redondeamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, 2 por 3,14 por 2,4 centímetros
y tenemos que multiplicarlo por la suma de la altura más el radio. La altura más el radio sería 8,1 centímetros más 2,4 centímetros. ¿Sí? Resolvemos lo del paréntesis y lo multiplicamos directamente con todo esto. ¿Cómo le queda la multiplicación de todo eso? Chicos, ¿cómo le queda todo eso? 25,2 centímetros. No queda de todo, no. No, puede todo, ser. todas las multiplicaciones, todos juntos, Sí, solo tienen que- 2,4. Tienen que hacer 2 por 3,14 por 2,4 por y la suma de estos dos. Si no, en tal caso, dejamos todo esto tal cual está. A ver, vamos a hacer Claro, 2 ya sé. por 3,14 por Da 12,2 el total, ¿puede ser? Acá da 12,56 la primera parte, 12,56 centímetros, y en el otro lo tenemos que multiplicar 8,1 más 2,4. A mí todo me dio 158,3. Sí, está bien. Sí, está bien. 158,3 da. Está bien, está perfecto. 8,1 más 2,4. Noé, ¿te puedo decir algo? ¿Les puedo decir algo a los chicos? Siempre lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer estos tipos de ejercicios, es saber qué nos pide y qué datos tenemos, ¿sí? Y las fórmulas, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Esa es una manera fácil de hacerlo, ¿sí? Solo eso lo quería decir. Perfecto. 2 por 3. La primera parte me da 15,0. Profe, ¿por qué le da 12? No, alguien me había dicho que era 12, pero era 15,07. 15,07 y eso lo multiplicás 15,07 multiplicado por 10.5. 158,23. Exactamente, me da eso. 158,23. ¿Y cómo quedaría la unidad? El centímetro por centímetro. Al cuadrado. Perfecto. Porque estamos hablando de área, ¿eh? Como estamos hablando de área, es al cuadrado. Y si hablamos de volumen, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Al cubo. La unidad. El Centímetros cúbicos se quedaría. Perfecto. Perfecto. Borro esto y hacemos el volumen. ¿Alguien ya hizo el volumen? Bueno, ahí directamente también en el volumen reemplazan, como recién hicimos. Fíjense que tenemos el radio y tenemos la altura, y pi también tenemos. Entonces directamente reemplazamos también. Sería pi, vale 3,14. Redondeemos así con 2 decimales nomás y listo, 3,14. El radio al cuadrado es 2,4 centímetros al cuadrado, ¿sí? Por la altura. Que la altura vale 8,1 centímetros. ¿Sí? Resuelven esto. Siempre les conviene resolver acá la potencia y ya directamente resuelven, ¿no? Si lo tienen en la calculadora, directamente lo resuelven. ¿Cuánto les da todo esto? 146,49. Bien. 146,49. ¿Y la unidad, cuánto nos va a quedar entonces el centímetro? Si yo tengo acá al cuadrado por centímetros. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Perfecto.
Entonces el volumen va a ser 146,49 centímetros cúbicos. Y ahí ya estaría resuelto el punto 7. En el punto 10, que decía Andrés, ¿se ve acá el 10? ¿Se ve el 10? ¿Los ejercicios? No, yo no veo A ver. todavía. No, no se ve. A, B o C. Acá, en el 10. ¿Lo ven el problema de las figuras geométricas del ejercicio 10? Ahora sí. Bien. Ahora sí, sí. En el problema de las figuras geométricas, fíjense que siempre es más fácil o trabajamos mejor analizando el todo y le restamos las partes que están en blanco, porque en realidad lo que hay que calcular es el área de lo que está sombreado, lo que tiene color. Entonces, en estos casos siempre nos conviene calcular el área de todo y restarle las partes que no lo son. ¿Sí? A ver, vamos a ver el 10 que tenemos como dato. Un lado vale 4 centímetros y las esquinas dice que vale L dividido 3. Y pide que se calcule el área sombreada. Vamos a calcularlo ahora. L dividido 3 es que es un tercio del lado, ¿no? Sí, un tercio del lado directamente dice que lo llama el... Vamos a borrar esto y vamos a ver cómo lo... Igual siempre conviene analizar primero el todo y en tal caso vamos analizando el resto. Fíjense, a ver, termino de borrar esto y les muestro más o menos cómo sería. Acá es el cuadrado, ¿sí? Tiene 4 cuadraditos en las esquinas, ¿sí? Esos cuadraditos son todos iguales, pero nos pide que averigüemos el área de lo que está acá adentro pintado. Entonces, en este caso nos conviene averiguar primero el área de todo el cuadrado grande y le restamos el área de los cuadrados chiquititos. ¿Sí? Y ahí vamos a averiguar el área sombreada. ¿Se entiende? Al todo le restamos las esquinas, esto es el área de las esquinas, y nos daría el área de este dibujo. ¿Se entiende cómo lo haríamos? Sí. Bien. Entonces, fíjense. Dice que un lado vale 4 centímetros. Sería el lado grande, ¿sí? O sea, este lado vale 4. Todo este lado. Y que este triangulito chiquitito vale 1/3 de L. Que sería 1/3 del lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos... Denme un segundito. Sería... Bien. Perfecto. Estos cuadraditos de la esquina, fíjense que son 4. Entonces, si un lado, analizando este triangulito chiquitito, un lado vale 1/3 y nos pide el área de este triangulito chiquitito, sería 1/3 por lado por 1/3 por lado. O sea, estamos haciendo lado por lado para averiguar el área de este cuadradito chiquitito. Entonces, esto nos quedaría... Profe, una consulta, ¿y no se puede hacer 1/3 por 4? Sí, sí. Ahí lo quería dejar con la formulita que nos quedaría por lado al cuadrado, y en este caso lo podemos hacer con la formulita o ponerlo directamente. 1/3 por 4, por 1/3 por 4 sería, porque es lado por lado. ¿Sí?
Esto nos quedaría directamente 4 tercios por 4 tercios. ¿Sí? Son 16 novenos. ¿Simplificado? ¿Se puede simplificar? Sí, te queda 4 sobre 3. Perfecto. Y eso nos queda 4 tercios. Pero este es el área de un solo, digamos, cuadradito. ¿Cuántos cuadrados tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tenemos 4 cuadrados. Lo tenés que multiplicar por 4. Lo multiplicamos por 4. Entonces sería 16 tercios. Ese es los cuadraditos chiquititos. Ahora tenemos que averiguar el área del cuadrado grande. Es fácil el área del cuadrado grande. ¿Cuánto les queda? El área del cuadrado grande es 4 por 4. ¿Sí? ¿Lo ven? 4 por 4, porque es base por altura, o lado por lado. Entonces sería 16. Fíjense que acá en la formulita dijimos, el área del cuadrado grande le restamos el área de los cuadrados chiquititos. O sea que lo único que nos quedaría sería, si reemplazamos acá, sería el área del cuadrado grande, que es 16, menos el área del cuadrado chico. 16 tercios. 16 menos 16 tercios. ¿Cuánto le da eso? 32 tercios. Bien. ¿Y en números decimales? 10,76. ¿Ahí qué calculó, profe? Ahí calculé el área sombreada. Usé esta formulita. Esta. Reemplacé esta formulita. Esta la reemplacé acá. Fíjense que tenemos el área del cuadrado mayor menos el área de los cuadrados chiquititos y nos va a dar el área sombreada. Ok. Ahí lo que está haciendo es la diferencia de áreas, ¿se entiende? Sí. Calculo el área grande, ¿sí? Y le quito el área de lo que no está pintado. ¿Queda claro? Sí. ¿Eso es todo en centímetros cuadrados? Si el área acá quedaría área todo en sí. centímetros cuadrados. Igual, Lo omití para no escribirlo tanto por los lados. chicos y chicas, capaz que se tienen que sentar un poco y empezar a hacerlo. Porque si no, no van a tener dudas. ¿Se Sí, entiende? Si quieren para lo que, ejercitar, porque si no... si quieren lo que podemos hacer hoy, ¿sí? No es, hasta ahí estaríamos. ¿Dale? Dale. Si quieren, cortamos hoy acá, ¿sí? Y el viernes me preguntan las dudas. ¿Les parece? Dale. Y también que hagan las consultas que tengan de cuadrática también. Claro. Así ya terminamos Sí. esas 2 unidades. Pero por hoy los dejaríamos acá, ¿sí? Así. Profe. Les dejamos media hora para que disfruten un poco. ¿Sí? Profe. Sí, hola. Sí, decime. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. De la semana 3 y 4, todo lo que no entra en la prueba, todo lo que no entra en la prueba entraría en la segunda, ¿no? Sí, la prueba segunda, ¿sí? La segunda evaluación sería la unidad número 3, ¿sí? La parte de función cuadrática, ¿está bien? Sí. Y entraría un poco de esto, más la sexta unidad. O sea, profe, quedaría segunda evaluación, función cuadrática, semana 5 y semana 6. Sí, pero una partecita, no es mucho, semana 5 y semana 6, ¿sí? La semana 6 que toma. Y la semana 6 nos queda trigonometría un poquito. ¿Está bien? Igual no se preocupen que van a llegar bien, o sea, no queda mucho, ¿sí?
de la semana 3 y 4, cuadrática y nada más, ¿no? O sea, no No, función lineal ya especiales, no. No. Función no, las cuadrática. otras eran. Ah, ok. Y bueno, de Gracias. seno, eso no. El día 8, ¿no? Sí, sería lunes 8. el lunes 8, exactamente. Ah, Y el recuperatorio perfecto. final sería el viernes de esa misma semana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Hoy los dejaríamos acá y bueno, vieron que son 11 ejercicios más o menos. Ya hicimos varios y ahí en YouTube Che, también profe, una subí. consulta. ¿Habrá evaluación diagnóstica igual para semanas 5 y 6? No va a haber. ¿Y la actividad así como nos puso usted en el campo habrá? Sí, eso sí. H5P sí. Dale, Está perfecto. subida esa. Ya está subida Disculpe. igual. Sí, decime. Disculpe, no lo había visto. Este sábado no hay diagnóstico. No, este sábado no. Ok, ¿Está bien? gracias. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el viernes, ¿sí? Profe, Sí, Axel. profe, tengo una consulta. Decime. Es que yo recién ingresé hace 2 semanas hace 2 días al preuniversitario. Sí. Y me estoy poniendo al tanto de todo esto. Pero quise entrar al campus y no me aparece ¿cómo te puedo decir? No me aparecen los materiales o la información que necesito para poder rendir los exámenes y poder mejorar un poco más en matemáticas. Claro, lo que tenés que hacer ahí, Ronald, ¿no? Tenés que preguntarle directamente a Virginia Vergara, que ella te va a dar la solución, ¿sí? ¿Está bien? ¿A quién? A Virginia Vergara. Dale, listo. Anotá ahí, así que... Bueno, chicos y chicas, nos vemos, ¿sí? Nos vemos, profe. Dale, chao, hasta luego. Nos vemos, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, hasta luego.